El ferrocarril de Monte Alto permaneció activo durante 48 años, de 1892 a 1940. Su principal función fue transportar mercancía como magueyes, maíz y carbón de leña, principalmente a las haciendas del Pedregal y Ahuehuetes. Con el interés de un crecimiento y el desarrollo por generar una mayor economía en la región, durante el Porfiriato se presentó la oportunidad de incrementar caminos y poder mejorar el traslado de materiales. ¿Cómo la sociedad veía la llegada de un ferrocarril y cuál fue el impacto regional? Pertenecía al siglo XIX cuando se anunció la llegada del ferrocarril, que iba a ser nombrado como Ferrocarril de Monte Alto. ¿Cómo se entiende la llegada de un medio de transporte como lo era el ferrocarril de Monte Alto? Y que precisamente era el medio de transporte que había permitido un desarrollo industrial, fortalecido las empresas manufactureras en el régimen de Porfirio Díaz. Imagínense ustedes antes de la llegada del ferrocarril, hacer un viaje a la Ciudad de México por alguna necesidad y si no contabas con un animal que te llevara y te trajera, pues era definitivamente un viaje a pie de varias horas de camino. Además, el inconveniente de que había que regresar temprano porque la noche encerraba muchos peligros. En el Estado de México, el ferrocarril de Monte Alto recorría los municipios de Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero. Se constituía con distintas estaciones como Tlalnepantla, San Andrés, Calacuaya, Atizapán, la Hacienda del Pedregal, la fábrica de Colmena, pasando por un túnel subterráneo para salir a la fábrica de San Ildefonso, para llegar a San Pedro Azcapotzaltongo y pasar el siguiente túnel de Capetillo para conectar con la Hacienda de la Encarnación y la fábrica de Progreso Industrial. El ferrocarril de Monte Alto presentó un ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo en toda la región. Los costos de los boletos para viajar o transportar la mercancía era dependiendo de la clase social. Para implementar el turismo se hicieron propagandas, donde mencionaba la tranquilidad y el paisaje de la región. El turismo se va a dar en los años 20 y parte de los años 30. ¿Y quién va a ser la provocación? El ferrocarril de Monte Alto. En los años 20, periódicos como el Demócrata, Excelsior y Universal se anuncian excursiones de la Ciudad de México a San Pedro Escaposaltongo por el ferrocarril de Monte Alto. Aunque el ferrocarril Monte Alto no cumplía estrictamente un papel en el turismo, pues sí generaba un movimiento de personas de la Ciudad de México hacia esta zona norponiente del Valle de México, y aquí en Atizapán, justamente a pocos metros de donde hoy estamos platicando, pues existía un balneario. Y ese balneario era visitado por muchas personas los fines de semana, que venían a disfrutar de las albercas que existían aquí. Y obviamente una de las formas de llegar al balneario pues era a través del ferrocarril. Y entonces venían los sábados, especialmente los domingos, y llegaban hasta Tizapán, llegaban especialmente al balneario de Tizapán. Había en el Parque de los Cedros, donde se ubicaba el ferrocarril, existía una vuelta de vía, así se le conoce, una vuelta de vía. Entonces la propia máquina del tren daba ahí la vuelta, la gente volvía a subirse al ferrocarril, lo tomaba, pagaba su pasaje y se iban de regreso. Y entonces se convertía en un polo de atracción turístico, aunque no era el fin principal del ferrocarril, pero obviamente sí logró atraer gente hasta esta zona. El turismo va a ser un turismo visual para conocer esta zona. Y si el otro punto de partida para que nos conozcamos fuera del país va a ser el cine de los años 50. ¿Por qué? Porque va a ser un cine que no solo va a ser exhibido en la Ciudad de México, en el territorio mexicano, sino algunas van a ser proyectadas en Francia, en España, en Italia, como son las de Gastón Santos y Demetrio González. En 1927 se introdujeron camiones de carga y pasajeros, lo cual marcó el inicio del fin del ferrocarril de Monte Alto, para que en 1940 se retiraran las vías de forma definitiva. Esto fue la razón por la que se cerró el ferrocarril, o existieron otras causas que dieron pie al cierre. ¿Qué es lo que aún se conserva de él? Podríamos decir que las principales causas para que el ferrocarril Monte Alto dejara de transitar por estas tierras fueron estrictamente económicas. Obviamente dejó de ser rentable porque hacia los años de 1940
había evolucionado obviamente los motores de combustión interna en todo el país y entonces, como sabemos, los mismos dueños del Ferrocarril Monte Alto, los señores Ángel y Andrés Aguayo, fundaron la compañía de transporte, de la línea de transporte de camiones Monte Alto, incluso tomaron el mismo nombre del ferrocarril. El ferrocarril, cuando se levantó la vía y dejó de funcionar, le dejó a Nicolás Romero una historia rica de valores, de costumbres, porque también dejó esa situación y creó una identidad municipal. Y el gran legado es positivo por la generación de empleos, por la producción de bienes, por el movimiento económico y la derrama que se generó a través del ferrocarril. Yo creo que a final de cuentas esa es la parte más positiva. Yo no le vería algún punto negativo a la presencia del ferrocarril Monte Alto en esta zona. A lo mejor lo más negativo sería en el aspecto de la nostalgia de que ya no lo tenemos, pero yo creo que la gente de todos los lugares por donde cruzó tiene un sentido muy positivo y tal vez hasta de extrañar el paso del ferrocarril, aunque obviamente las condiciones actuales pues seguramente no permitirían que fuera de esa manera. ¿Qué existe del ferrocarril hoy? ¿Qué nos queda de ese recuerdo real, tangible? Pues en la hacienda de Sayavedra existen algunas de las máquinas de los transportes de personas, de los autovías. Yo creo que lo que se podría recuperar tal vez sería el sentido de tener un transporte que pudiera cruzar hasta esa región, aunque desde mi punto de vista no sería necesariamente con un tren como el ferrocarril Monte Alto. Creo que se llevó la experiencia de mucha gente que ahora ya no vive con nosotros, el esfuerzo de los trabajadores que pues en huelga se dieron a conocer también por descarrilar, por ejemplo, el tren. Pues esa evolución del pueblo creo que se la llevó, pero pues está estacionado ahora en la memoria. Tal vez no la mía, porque yo no la viví, pero lo que me transmitieron es lo que se comparte. Pues tal vez se nos haga increíble, ¿no? Pero nos deja una historia muy bonita que la podemos ahora imaginar y vivir y revivir con estas instalaciones que aún se conservan. Realmente el ferrocarril Monte Alto se fue, hay que aceptarlo, pero yo creo que nos queda a final de cuentas el hecho de que por aquí pasó durante 48 años y que ese legado económico, social, de identidad, de arraigo, de cultura, de historia, pues está presente. El ferrocarril de Monte Alto quedará en la memoria de quienes se toman el tiempo de recordar la historia y en aquellas que fueron parte del momento. Ya no atraviesa los campos, tampoco se oye el fragor de esa mula impresionante movida por el vapor.